Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, desde Agroeducación, bienvenidos a esta charla. Muchas de las personas que nos están acompañando, sobre todo ahora en diferido, son miembros de Agroeducación, ya sea socios, alumnos del posgrado o amigos, pero hay gente nueva. Así que en un minutito quería comentarles que nosotros somos una institución que tiene como objetivo brindar conocimientos a miembros del sector agropecuario. Tenemos distintas, podemos decir, unidades de negocios. Una es los miembros a esta membresía, que son los socios, por los cuales reciben información a través de nuestro Instituto de Estudios Económicos a cargo de Salvador. Tenemos cursos de capacitación continua. Todas las semanas estamos realizando cursos de coyuntura para satisfacer las necesidades de conocimiento que tiene el sector, para poder gestionar la empresa agropecuaria y tomar decisiones que sean lo más rentables posible. Tenemos también viajes. Este año ya la actividad de viajes ya tiene una envergadura muy grande. Este año tenemos 6 viajes. Los próximos viajes de este año son dentro de poquito a China, Hong Kong y Dubái, que ya hay 1/3 del cupo completo. Luego vamos a ir, como siempre, como por 8º año consecutivo, al Farm Progress Show. Ahí con el acompañamiento del Chicago Mercantile Exchange, el CME, y de Antonio Ochoa y Celina Mezquina con el RJ O'Brien. Luego vamos a estar por 2º año consecutivo en Euskal Herria, en el País Vasco. Este año por primera vez a Australia y Nueva Zelanda, que hay mucha convocatoria para el mismo, y cerrando en Alemania. Y queríamos comentarles que una de las actividades más importantes que realizamos desde Agroeducación es nuestro curso de posgrado en agronegocios. Por eso varios de los alumnos que nos están siguiendo hoy, es la actividad más importante que realizamos, una actividad académica que para nosotros es muy importante, ya que los máximos referentes del sector agropecuario a nivel nacional e internacional nos acompañan como docentes. Tenemos esta metodología que a todos nos sirve mucho, esta flexibilidad de que sea presencial en nuestras oficinas de acá de Rosario, a distancia en directo y en diferido. Cada alumno elige en cada clase cómo participar. Si presencialmente, lo toma en directo y todos los reciben en diferido. Si bien el posgrado arranca en abril, a partir desde la semana pasada y durante todas las semanas tenemos clases complementarias. La semana pasada, toma de decisiones comerciales. Este viernes tenemos con Diego Palomeque una clase de financiamiento en el agro y así sucesivamente hasta cumplimentar las 18 clases que forman el posgrado. Y la calidad académica de nuestros docentes. Así que esta es su casa. Las personas que estén interesadas en cualquier actividad tienen nuestros mails, nuestros contactos y quedamos a su disposición. Y para no sacarle tiempo, queríamos empezar esta charla con Diego. Diego es director académico de Materia BIS, que es una institución. Ustedes también, gran parte de las personas que nos acompañan hoy son referidos de Materia BIS, que es una escuela de negocios para pymes. Pero antes queríamos compartir con ustedes 10 minutitos con Salvador Di Stefano. Salvador es nuestro director de Agroeducación. Todas las semanas nos marca el pulso de lo que está pasando en temas económicos y políticos. Y la verdad que es un buen complemento para estar con la gente que ya nos acompaña desde Agroeducación y la gente muy nueva que nos acompaña de Materia BIS, porque Salvador es nuestro referente en temas económicos y financieros. Muchas gracias, Salva. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser escueto, pero vamos a dar el paso a Diego, que nos está acompañando. Un poco nosotros estamos viniendo desde México, porque fuimos a disertar allá, y fundamentalmente decirles que Argentina, al lado de muchos países de Latinoamérica, está mucho mejor. Nosotros hicimos un viaje a Brasil, ahora estamos haciendo este viaje a México, y en verdad el mundo está en un proceso de reconversión muy importante. Los países latinoamericanos se van a tener que reinsertar en ese mundo. No tenemos la inversión que tienen los países asiáticos. China tiene una inversión de 44 puntos de PBI. En Argentina, en Latinoamérica, el más alto no pasa del 22 puntos de PBI. La mayoría de los países tienen alto consumo. La mayoría, los 3 países que tienen más presión tributaria son Argentina, Brasil y Uruguay. El resto de los países tienen una economía negra increíble porque básicamente fundamentan su recaudación tributaria de las actividades extractivas, digamos, puede ser el cobre o el petróleo. Y puntualmente en Brasil tienen que ir a una reforma laboral, previsional y de impuestos muy, muy dura,
lo cual no va a generar una devaluación, pero sí le va a generar una mejora de competitividad argentina. Para aquellos que estén en la ganadería, para aquellos que estén en la agricultura, en Brasil van a tener una suba de costos y probablemente nosotros podamos aprovechar ese espacio para tener una balanza comercial más favorable. Lo que hace a México está ganado por el populismo de Andrés Manuel López Obrador, en donde México ya no es lo que era antes, porque básicamente el acuerdo con NAFTA no se renegoció de la misma forma que estaba, sino que es un nuevo acuerdo en donde hay muchas restricciones de comercio y en verdad se esperan crecimiento de PBI muy bajo para México, con muchos problemas políticos internamente. ¿Por qué le planteo esto de Brasil y México? Porque Brasil y México, en términos del PBI, son casi el 70% de toda América Latina y en términos de población son el 60%, con lo cual si estos dos países traccionan, atrás va a traccionar toda América Latina. Los dos países de América Latina además van a crecer, van a ser Perú y Colombia, y también están ligados a estructuras extractivas, no son, digamos, productores de muchas cosas. En lo que hace a la Argentina, está en un claro proceso de transición. El plan económico está muy ligado a llegar a las elecciones. Yo no veo bajo ningún punto de vista posibilidad de que nosotros caigamos en default. Lo dijimos antes de diciembre y en medio de diciembre que no existía esa posibilidad porque hay un error de comunicación del gobierno. Nuestra deuda exigible es de apenas 144.000 millones de dólares, no son los 307.000. Nosotros tenemos una deuda muy grande intraestado, porque en la época del kirchnerismo el Tesoro le pedía plata prestada al Banco Central y el Tesoro le pedía plata al ANSES, con lo cual esa deuda no es exigible. Y después la deuda de los organismos financieros internacionales tampoco es exigible. Digamos, ha sucedido con Líbano, con Afganistán, que nunca se llegó a ejecutar esa deuda, con lo cual la deuda es muy, pero muy baja. Respecto a un tema técnico, pero que se los cuento rápido, se habla de una gran caída del PBI en dólares de la Argentina, es cierto, pero es cierto que está mal medido, porque básicamente lo que uno tendría que medir es el PBI a precio constante, y el PBI a precio constante entre el 2015 y hoy cayó el 3%. Y el PBI en dólares entre el 2015 y hoy cayó el 25%. Ahora, también es cierto que cuando se fue Cristina estábamos con un dólar de 9 y hoy estamos con un dólar de 40. Ni el dólar real es el de 9, ni el dólar real a lo mejor es el de 40, sino que los precios se tendrán que equilibrar en otro punto. Con lo cual yo no veo un escenario de default, no veo un escenario de levantamiento social ni crisis social. Sí veo un escenario en donde, bueno, la elección presidencial se presenta como un Boca River en donde no hay VAR, no hay Televín, no hay definición en Madrid, y básicamente los argentinos, siempre que hay una elección, tendemos a dolarizar carteras. Ahí el gobierno comete un error porque, bueno, el gobierno restringe la cantidad de moneda en la calle. Cuando restringe la cantidad de moneda en la calle, cree que hace eso para que la gente no compre dólares y no tiene en cuenta de que, bueno, mucha gente tiene plazo fijo en pesos y vos podés ir a comprar dólares sacando los plazos fijos en pesos, con lo cual eso nosotros creemos que se va a terminar dando. La estructura de tasa de interés es muy endeble. Ahora, digamos, ellos están trabajando con una política monetaria de las LELIQ. La LELIQ hoy cerró al 50%. Las LELIQ, para que lo entendamos todos, son unas letras que se comercializan entre bancos, o sea, no la puede comprar un privado, como era la LEVAC. Entonces, cuando había una gran cantidad de LEVAC, ¿cuál era el miedo? Que la gente se fuera de la LEVAC y le pidiera los dólares al gobierno. Bueno, hoy las LELIQ son de los bancos. Ustedes se preguntarán, ¿y no pueden los bancos devolver la LELIQ y salir corriendo? Bueno, lo pueden hacer. Pero recordemos que están bajo la regulación del Banco Central. Entonces, si harían eso, el Banco Central regularía, digamos, automáticamente regula una suba de encaje y eso queda neutro. O sea que no hay un escenario de corrida vía las LELIQ. Hay un tema más preocupante que ese, por eso, digamos, saqué todos los miedos a un costado, que es que el plan no genera mayor actividad económica.
y no genera mayor actividad económica porque justamente, digamos, no hubo en los últimos 3 años inversión. O sea, yo creo que el problema de la inflación no es un problema monetario, es un problema de oferta, es un problema que no se han dado las condiciones para que la gente invierta, eso no ha generado mayor oferta de producto y por otro lado se tomó una política gradual por aumentar las tarifas y si no hay inversión y va a aumentar las tarifas gradualmente, tenemos una inflación gradual. Entonces, tener cada vez más inflación. La única forma de que haya menos inflación es que las empresas sean más productivas, más competitivas. Yo daba un ejemplo hace unos días atrás, de una empresa que durante la época de Cristina podía producir 100 caramelos y vendía 100 caramelos, bajo la era de Macri, probablemente tenga la misma capacidad y venda 100 caramelos. Si vos le aumentás la luz, el gas y le aumentás los salarios, como no tiene aumento de productividad, va a aumentar el precio de los 100 caramelos. Entonces, la inflación no se va a detener. Es más, la inflación probablemente siga creciendo y este año sea el 35% anual. Ahora, el problema que hay con la banca es que la banca compra plata y vende plata. Entonces, producto de este escenario de recesión económica y desconfianza, la gente en los últimos tiempos no demandó crédito. Y si la gente no demanda crédito, el banco no tiene a quién prestarle la plata. Porque el banco, ¿qué hace? Compra plata y vende plata. Entonces, ¿qué pasó? Empezó comprando la plata alta porque el Estado le daba salida con la LELIQ. Hasta que un día el Estado le dijo, bueno, no, tenés un cupo para la LELIQ. Entonces, los bancos ahora, ¿qué tienen? Tienen plata en la mano, la quieren prestar y cuando te dicen a vos un personal al 70, vos le decís ni loco. O cuando te quieren cambiar un cheque al 55, al 60, o un documentado al 80, o un prendario a precio loco, vos no lo tomás. Entonces el banco que compra plata y vende plata se encuentra que no puede vender plata. Más, digamos, los créditos individuos han caído. Entonces, imagínense que cuando yo lo comparo contra un año, tengo que comparar una inflación del 50% y esos créditos tienen una tasa implícita del 80%. ¿Sí? Miren lo que ha sido la caída en la demanda de crédito. Entonces, ¿qué hace el banco? Bueno, el banco baja la tasa de interés de plazo fijo y cuando baja la tasa de interés de plazo fijo aparece un inversor que nos pregunta a nosotros, a ver, me están pagando el 35% en el banco, ¿cuánto va a ser la inflación de este año? El 35%. ¿Cómo? ¿Me están pagando lo mismo que va a aumentar la inflación? Sí, saco la plata del banco, me compro dólares. Se va a empezar un proceso de dolarización en donde probablemente si las encuestas siguen dando paridad River-Boca, la gente se va a poner un poquito más nerviosa y vendrá el 11 de agosto y vendrá el 23 de octubre, seguramente habrá, 27 de octubre, seguramente habrá segunda vuelta, 23 de noviembre, y ahí se definirá el partido. Si es que estamos para un lado o estamos para el otro. En el medio, este proceso que vamos a vivir, yo le diría, para darle pie, digamos, que sigan la charla. 1, no proyecten baja inflación, proyecten alta inflación, no proyecten crédito barato, más vale, digamos, proyecten un crédito caro, la posibilidad de trabajar con capital propio. Y mi sensación es que esperamos nosotros que la demanda empiece entre fines de marzo y abril. Si en fines de marzo, abril empieza la demanda, la actividad va a estar bien. Hoy, tengo que ser honesto con ustedes, la mayoría de las empresas no tienen, digamos, la demanda necesaria para ocupar el 100% de la capacidad instalada. Hoy. Probablemente si aumenta la demanda, y bueno, aumentan los pedidos, si aumentan, como te dicen las empresas, no tengo pedido suficiente como para tener todo el personal ocupado. Entonces, el punto neurálgico acá es abril-mayo. En abril-mayo o vienen las suspensiones o se reactiva el país. ¿Cuáles son las puntas positivas que tenemos? Bueno, va a haber un aumento de jubilados, va a haber un aumento de asignaciones familiares. Le aviso que esto que parece una tontería, pues yo diga aumento de jubilados y asignaciones familiares son 17 millones de personas. Que teniendo un aumento importante, digamos, van a derramar dinero en la sociedad y aproximadamente 3 millones de trabajadores van a cobrar con aumento paritario, o sea que vamos a tener 20 millones de personas con dinero en la calle. Y si a esto le sumamos la posibilidad de alguna demanda adicional por parte de Brasil, que está en un ciclo, digamos, más expansivo, no es la locura, pero sí, digamos, un ciclo más expansivo, puede ser que ahí tengamos un poco más de actividad. Igualmente vamos a seguir hablando de incertidumbre, porque, bueno, aparecen las elecciones en donde compiten dos planes económicos diametralmente opuestos. Lo único que yo voy a decir en términos políticos es que hay dos grupos, por un lado el que lidera Cristina Fernández de Kirchner, por otro lado el que lidera Mauricio Macri, que hasta ahora el tercer espacio no hay nadie que lo lidere, no hay nadie que aparezca liderando ese tercer espacio.
la figura de algunos candidatos no alcanza a ser relevante para toda la sociedad. Por ejemplo, Labaña tiene 77 años y el 50% de los menores de 35 no lo conocen, no saben quién es. El 20% de la población, de toda la gente que mira un aparato en casa, digamos, de pantalla, digo aparato de pantalla, pero no digo televisión, el 20% ve TV abierta. Y el canal eminentemente político hoy es América, que tiene un rating de 2%. O sea, si alguien, digamos, aquí vio ayer, debo decir, de Novarecio, es parte del Círculo Rojo, parte del 2% de la sociedad que mira televisión y estuvo mirando Novarecio, un programa político. Los programas políticos los miran el 2% de la población, nadie. Clarín, el gran diario argentino. ¿Cuántos somos nosotros en Argentina? 45 millones de personas. Bien. En medio del año 2017 y ahora es más bajo, 250.000 ejemplares por día, dato del INDEC. Sí, bueno. Vende 250.000. Después el resto, ¿viste? A ver, yo lo que digo es que hoy la gente no está comunicada y como la gente no está comunicada ni está muy informada, vos no sabés para dónde vaya el voto. Este es el tema. Y el 60% de los que votan tienen entre 16 y 44 años, no tienen nuestra edad. Entonces digo, hay que empezar a trabajar muy duro con las nuevas costumbres de la sociedad, con los nuevos patrones de comportamiento, con todas las nuevas herramientas, porque nos vamos a enfrentar a una sociedad que es muy distinta a lo que nosotros, los de más de 50, creemos. Que estamos en un estado así de amargura increíble. Dice que se encuentra a 2 de 50 y uno le dice al otro, dice, ¿viste que no hay lugar para ir a bailar? En serio, no hay lugar para ir a bailar. Dice, ¿vos vas a bailar? Yo no, y vos tampoco. Entonces, digamos, a ver, no tenemos esparcimiento porque ni siquiera nosotros lo buscamos. Estamos amargados, estamos mala onda, estamos viendo un montón de cuestiones. Entonces, yo creo que este es un buen momento para liberar la cabeza y decir, bueno, este es el escenario y vamos a tener que trabajar en este escenario. Le voy a decir una cosa loca que me pasó hoy a la mañana. Yo me levanto generalmente 5 de la mañana para estudiar y para ver algunas cosas. Entonces me llega un reporte del Chicago Mercantile Exchange. Y en ese reporte del Chicago Mercantile Exchange aparecen hablando de petróleo. O sea, me parece una cosa muy rara, digamos. O sea, la diferencia entre el petróleo Midland y el petróleo de Baker. O sea, una cosa, a ver, chino básico. Midland y Baker son dos zonas de Estados Unidos distintas que hacen shale oil. Entonces me pongo a leer el informe, porque estaba bastante piola, y en el informe decía cuánto hace Estados Unidos de shale oil. ¿Saben cuánto hace Estados Unidos de shale oil? 12,5 millones de barriles día. Todo Estados Unidos, la gran revolución del mundo, son el shale oil de Estados Unidos que hace 12,5 millones día. En el conflicto de Tecpetrol con el gobierno argentino, ¿en qué se suscita? Se suscita en que cuando se firma el acuerdo por el subsidio, el gobierno argentino le dice, sacá el gas de allí y del gas yo te pago la diferencia hasta $7. Porque me olvidé, en Estados Unidos también hacen 12,7 millones de metros cúbicos de gas día. Bueno, Tecpetrol va a investigar, hace un año atrás entra en Vaca Muerta y la expectativa del gobierno es que haga 8 millones de metros cúbicos por día. Bueno, Tecpetrol está haciendo 12,8 por día, igual que toda la cuenca de Estados Unidos, y básicamente el conflicto con el gobierno que ustedes han escuchado por los diarios es que el gobierno le ha tenido que decir no te pago más porque si seguís sacando lo tengo que ventear porque no tengo cómo conducirlo, que es el mismo problema que tienen los americanos. Entonces, este es un país que uno cuanto más los lee, más sorpresas se lleva, porque de golpe aparecemos en cualquier momento siendo los texanos petroleros de toda América Latina y del norte, porque tenemos una cuenca en Vaca Muerta que tiene más gas que todo Rusia y que tiene más petróleo que todo Venezuela. Entonces, no se dejen desanimar por el contexto. El contexto es una transición que tenemos que pasar. Yo escribí todo un libro que era de la economía K a la economía M.
Lamentablemente ese libro salió en el año 2017 cuando todo el mundo decía que la Argentina estaba bien, así que le aclaro que no me dio bolilla a nadie con ese libro, pero bueno, justamente lo que planeábamos era, ese libro era despertar a la gente para plantearle que la transición de una economía K a una economía M nos iba a llevar a todos los problemas que hoy estamos viendo y que probablemente digamos, hoy nos estemos replanteando cada uno de nosotros nuestro estilo de vida, nuestra empresa, y tal vez la clase política tenga que replantearse el país, porque sin política de Estado no vamos a ir a ningún lado y en verdad lo que falta en Argentina no es bajar el gasto público, no es la tasa de interés, no es la tasa de la cantidad de emisión monetaria, sino tener una política de Estado. Yo me imagino a todos ustedes que están acá, que son todos emprendedores, que lo que deben querer del Estado, que le tire una guía, que le diga vamos para allá, y en verdad todos los días estamos buscando eso y no lo encontramos. Pero estamos dominados por una clase de comunicadores de Capital Federal que plantean la tasa, esto y lo otro, y bueno, nosotros aquí humildemente planteamos la productividad, la competitividad, la inversión, la mejora, y a lo mejor porque somos del interior y somos medio gringo, y todos, digamos, estamos cerca medianamente de los que trabajan la tierra, siempre estamos viendo cómo producir más, digamos, grano, cómo mejorar la competitividad, y no tanto, digamos, en otras cuestiones que son prebenda del Estado, que son cosas más de Capital Federal. Así que bueno, yo les dejo este mensaje, no le tengan miedo a la coyuntura, hay que pasarla, hay que remar en dulce de leche hasta el 23 de noviembre, ahí se definirá para qué lado vamos. Muchas gracias. Lo que yo quiero es empezar a pensar un poco en términos de las empresas, qué hacemos nosotros en este contexto. Y en ese sentido es que venimos a hablar de DOM. ¿Quién me dice qué es DOM? ¿Qué es DOM? Diferencial o muerte. Diferencial o muerte. Diferencio del resto o muerte. Sí. Ese es el libro que sacamos ahora en enero, el último libro, con el cual venimos trabajando hace años desde Materia BIS con el modelo palancas de empresas perdurables. No sé si alguno escuchó hablar de eso, hoy vamos a hablar un poco de eso. Básicamente por el problema que venimos trabajando y preocupándonos nosotros hace tiempo, que tiene que ver con la perdurabilidad. La perdurabilidad es cómo logramos que las empresas no se mueran. ¿Y por qué que las empresas no se mueran? Porque se mueren muchas. Rápidamente, alguna estadística: Argentina crea muchas empresas, más o menos el 17% de la población económicamente activa arranca una empresa cada año, pero esas empresas se mueren mucho. Entonces, en los primeros 2 años de vida se muere el 60%, en los primeros 7 años se muere el 90%, es un problemón, y si a eso le agregamos lo que contaba Salvador, es terrible esto. Y entonces la pregunta que nosotros nos veníamos haciendo hace tiempo era DOM. Entonces empezamos a trabajar sobre DOM, pero hay un secreto detrás de todo esto. Que yo lo contaba justo al mediodía a Daniel, pero se los voy a contar a ustedes, si les parece bien, si están de acuerdo. ¿Quieren que les cuente el secreto o no? O sí, o si no, no. Les cuento el secreto. No, les cuento el secreto. Nosotros arrancamos con DOM, a escribirlo DOM, pero DOM en realidad era otra cosa. DOM era digital o muerte. Entonces dijimos, vamos a hacer un libro de digital. Nosotros venimos del mundo de los negocios, de modelos de negocios, etc. Vamos a hacer un libro de digital o muerte. Básicamente lo que decíamos es, el pensamiento cuando se empezó a escribir el libro era, aquellas empresas que no se digitalizan se mueren. Pero en el proceso, mientras estaba escribiendo, descubrimos una cosa. El DOM había que respetarlo, porque ya lo habíamos escrito, ya estaba todo puesto en los diseños, pero le cambiamos el nombre a diferencial o muerte. Resulta que yo digo que estamos viviendo la tormenta perfecta porque en paralelo a nuestra empresa nos está pegando 2 cosas en simultáneo. La primera cuestión que nos está pegando es una cuestión económica, ¿sí? Como contaba Salvador, yo a veces
planteo también algunas charlas de macro y entonces me piden escenarios. ¿Vieron que suelen pedir escenarios? Entonces digo, acá tenemos dos escenarios, hay dos posibilidades. La alternativa 1 es que nos vaya mal, esa sería la alternativa 1. La alternativa 2 es que nos vaya muy mal. Eso es un poco el escenario que veo para el 2019. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estamos enfrentando una situación económica que voy a intentar resumirla muy rápido, muy concreta, lo empresarial. Por un lado, a nivel individual, los empleados han perdido en el 2018 aproximadamente 25 puntos de poder adquisitivo. La inflación fue más alta que los salarios, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que la gente tiene menos dinero en el bolsillo. Si tiene menos dinero en el bolsillo, ¿qué hace? Compra menos. ¿Alguno de ustedes está sintiendo que venden menos? No. ¿De qué estamos hablando? Definitivamente hay un impacto directo sobre el consumo que cae en las ventas. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Cómo reaccionan las empresas? Dos alternativas. Dos alternativas a la reacción. Alternativa número 1. Tenemos en general, a la gran mayoría, que están obsesionados a nivel empresarial con la venta. Con la venta. Vender. Vender es el secreto. En este contexto, la gente perdió 25 puntos de poder adquisitivo. ¿Cómo logramos vender? Bajar precios. Bajamos los precios. ¿Qué significa bajar los precios? En este contexto, bajar los precios significa no aumentar lo que aumenta la inflación, es bajar los precios. ¿Sí? Cuando bajan los precios, con la intención de sostener los volúmenes, ni siquiera sé si sostengo los volúmenes, pero bajo los precios, lo que sucede entonces es que tengo una caída en el margen de contribución de la empresa, ¿cierto? En el mejor de los casos, sostengo mis volúmenes, tal vez bajo los márgenes y baja también los volúmenes, cosa bastante común en las empresas del día de hoy. Pero en el mejor de los casos sostengo volúmenes bajo margen, consecuencia, cae la rentabilidad. La empresa pierde rentabilidad. Alternativa número 2, tenés esos tipos testarudos, ¿no? Empresario testarudo que lo que dice es, ¿cómo fijo mis precios? Muy fácil, me aumenta mi estructura de costos, multiplico por la inflación, se acabó la... Precio, traslado 100% de la inflación. Posiblemente sostenga mis márgenes, pero ¿qué le pasa a mis volúmenes? Caen los volúmenes, consecuencia, cae la rentabilidad. Ya sea por un lado o para el otro, a la empresa le cae la rentabilidad. ¿A alguno de ustedes le cayó la rentabilidad? Otro tema, vamos a hablar de otra cosa. No, al final no era tan divertido esto. Cae rentabilidad. ¿Qué hacemos entonces? Cae consumo, cae rentabilidad. Nuestro día a día es un infierno porque nos dedicamos a todo el día que teníamos que tomar decisiones, combatir acciones específicas para atenuar la cuestión económica. ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. ¿Quién cree, de los que están aquí y los que están en la casa también, quién cree que el contexto económico se va a recuperar? ¿Cuándo? No tengo la menor idea. No, eso ya es mucho. Eso se lo preguntamos a Salvador. ¿Que se va a recuperar? Se va a recuperar. 2 meses, 6 años. En algún momento, entre ese periodo, se recupera. Quédense tranquilos, quédense tranquilos. La cuestión económica es transitoria. Sin embargo, el mundo está generando una velocidad de cambios tecnológicos tan grandes que genera un cambio profundo de los modelos de negocio. Los modelos de negocio cambian básicamente cuando cambia el comportamiento de los consumidores o cuando cambia el comportamiento de las empresas. Resulta que esos cambios tecnológicos no son transitorios, son permanentes. Y no solamente son permanentes, sino que además el contexto económico lo que hace es acelerarlos profundamente. Acelerarlos profundamente. ¿Qué sucede? Resulta que los individuos en la Argentina han perdido 25 puntos de poder adquisitivo. Una buena forma de combatir la caída del poder adquisitivo es comprando por Internet. Resulta que comprar por Internet me permite mucho más rápido comparar precios, descubrir oportunidades, cosa que hasta ahora no lo hacía,
porque me da un poco de miedo comprar en Internet, ¿cierto? Sin embargo, lo que descubrí en el último tiempo es lo siguiente. Comprar en Internet me da más tranquilidad, más seguridad que comprar en un local. Resulta si yo voy a un local y compro algo y no me gusta, si quisiera cambiarlo me dicen, bueno, perfecto, no hay problema, esto se cambia, ¿no? Primero puedo decir, quiero que me devuelvan la plata. ¿Ustedes se imaginan en un local yendo y diciendo, quiero que me devuelvan la plata? Ridículo, olvídense. Pero no, quiero cambiarlo. No, no hay problema, si lo podés cambiar. Lo podés cambiar. Cuando vos quieras, en la medida que sean los lunes de 7 a 9 en ayunas. Pero el resto cuando vos quieras, está todo divino. En Internet yo compré algo, no me gustó, toco un botón que dice no lo quiero, me devuelven la plata y si algo no sucede como yo quiero, me meto en Internet y les hago una calificación que los destrozo, independientemente que sea cierto o falso. Eso nos pasó ayer en Materia BIS. Una persona nos puso una calificación terriblemente negativa. Hoy empecé a investigar un poco que era una locura. Alguien que estaba mal, ¿no? Que no puedes hacer nada, esa es para vos, esa te la vamos a mandar. Quédate tranquila, nombre y apellido te la mandamos a la clínica. No podemos hacer nada. Internet es más seguro. El día que yo descubrí que comprar por Internet consigo mejores oportunidades, que es más seguro, que es más fácil, me enamoro y no vuelvo nunca más. Por lo tanto, la situación económica acelera una migración natural hacia Internet que una vez que pruebo no vuelvo. Segundo elemento, decíamos que la caída del consumo generó caída de rentabilidad empresarial, ¿cierto? Una buena forma de recuperar parte de la rentabilidad perdida es por medio de la eliminación de la intermediación. Saco mayoristas, distribuidores, etcétera, y vendo directo de un eslabón a consumidor final y la tecnología me permite hacer eso. Entonces, las empresas que hoy están castigadas en su rentabilidad están apuradas por ver cómo hacen por eliminar la intermediación. Por lo tanto, la tecnología es algo que cambia el comportamiento de los individuos porque empiezan ahora a comprar o a investigar de una forma distinta y porque, por otro lado, las empresas empiezan a comportarse de una forma distinta. Las dos cosas lo que generan son cambios de modelo de negocio. En ese sentido es donde nosotros decíamos digital o muerte, pero lo que descubrimos es que lo digital no deja de ser una herramienta, pero lo que tenemos que seguir pensando no es lo digital, es el modelo de negocio a través de los diferenciales. Entonces vuelvo a los diferenciales. Diferenciales dijimos calidad, innovación, precio. Tenemos un problema con eso. Lo que nosotros estamos hablando para la descripción de los diferenciales son adjetivos y uno de los trucos para pensar los modelos de negocio es decir, no valen los adjetivos. ¿Por qué no valen los adjetivos? Porque los adjetivos son muy fáciles de decir. ¿Quién diría en su empresa que su calidad es pésima? Digo, bueno, yo la calidad es más, la atención, desastre, pero nadie dice eso. No, la calidad es buena, la atención es buena. Digo, es fácil de decir eso. El problema es qué significa. Entonces, ¿cómo logramos sustanciar? ¿Cómo logramos sustanciar nuestros diferenciales, utilizar sustantivos en lugar de adjetivos? Nos permite, en el mejor de los casos, empezar a definir un modelo de negocio. El otro día estaba en Santa Fe. El otro día es el jueves pasado. Yo estoy así viajando todavía, ya no sé ni dónde estoy parado. Entonces, el otro día estaba y me dice un señor que estaba sentado en la conferencia y me dice, vos lo que me estás diciendo es que yo tengo que limitar mis clientes. Pero digo, eso está bien en un contexto de crecimiento económico, pero en un contexto de caída, yo tengo que salir y pagarle a los empleados, con lo cual, ¿cómo voy a pensar en limitar a mis clientes? De ninguna manera, tengo que hacer lo opuesto, salir y venderle a todo el mundo. Le digo, todo lo contrario. Le hago así, ¿no? Entonces el tipo pensaba que yo le iba a dar la razón. Le digo, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Resulta que... y empiezo a contar un poco de los cursos. Resulta que nosotros en Materia BIS venimos trabajando con pymes ya hace muchos años. En el 2010 arrancamos
En realidad arrancamos mucho antes. Con Manuel Suárez, que es mi socio, nosotros arrancamos y armamos la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Allá hace años, en el 2003, armamos la Escuela de Negocios y capacitábamos ejecutivos de grandes empresas, estaba todo divino. Hicimos un montón de cosas, no hace falta ahora contar todo esto, pero para el 2010 decidimos armar la Escuela de Negocios de Materiales, con la idea era ver cómo llegábamos a la mayor cantidad de gente posible con herramientas de una forma muy simple, muy llana, para que cualquier persona que necesite las herramientas las pueda incorporar. Entonces pensamos en una escuela PYME. ¿Qué es una escuela PYME? Una escuela que tiene 3 elementos. El primero, que el lenguaje de las herramientas tiene que ser muy simple, de forma tal que sea entendible por alguien que no entiende nada del tema, pero interesante también por alguien que sí entiende mucho el tema. Entonces, ¿me están entendiendo cuando hablo? Hablo fácil, hablo de algo que se entiende. Primera cuestión, el lenguaje, la forma, la metodología. El segundo elemento tiene que ver con los tiempos de cursada en términos del trabajo. Imagínense si ustedes tienen que cursar 3 veces por semana de 2 de la tarde a 10 de la noche. Olvídense, es imposible con el laburo hacer eso. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, se cursa una vez por mes, un día y medio, un día a la noche, en este caso los lunes de 6 a 10 de la noche, los martes de 9 a 6 de la tarde, una vez por mes. Digo, eso es viable. Eso es viable, incluso estando embarazada o haciendo otro programa. Vos podés hacerlo también, quédate tranquila. Ya te voy a convencer para que lo hagas. Este año, no el que viene. ¿Por qué? Porque el que viene estamos todos muertos. ¿Qué sabemos que estamos haciendo el año que viene? El tercer elemento, naturalmente, tiene que ver con una cuestión económica. Un programa de estos, en la Di Tella o en estas escuelas, cuesta $30.000. Digo, independientemente que lo tengan o no lo tengan, no lo pondrían en capacitación. Cuesta, ya no sé ni qué fracción, pero qué sé yo. No te interesó esto. ¿Cómo? ¿Están llamando? ¿Pero vas a volver o no? Ah, mirá. Sí, se puede. No sé cómo, pero sí, se puede. Hay gente que sí. Pero está interesantísimo esto, ¿no? Anda, tranquilo. No, la idea era hacerlo sentir mal para que a nadie se le ocurra hacer lo mismo. Olvídense, nadie más se levanta acá, ni al baño. El próximo, no, es verdad. El próximo lo hago pelota. Él fue tranquilo. Entonces, no, el programa cuesta 60.000 pesos al año. ¿Por qué? Porque tiene que ser accesible. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que del año 2010 al año 2016, la gente venía a los programas, salían fascinados o no los programas. Fascinados, muy contentos porque lograron entender algo. Pero había un pequeño problema. La gente salía de las clases entendiendo, pero volvía a sus empresas y hacía más o menos lo mismo que de siempre. Sin embargo, la economía ayudaba un poco y entonces la gente hacía más o menos lo mismo de siempre, le iba más o menos bien y terminaban todos contentos, recomendaban, venían, hacían, está todo divino, todo fantástico. Pero para fin del 2016 nosotros lo que dijimos fue, no estamos haciendo las cosas del todo bien, porque la economía se va a poner un poco más complicada. Resulta que si la economía se pone más complicada, nosotros estamos planteando esta cuestión de, entre otras cosas, pensar y definir el modelo de negocio. Si nosotros pretendemos que la gente siga haciendo más o menos lo mismo de siempre, vendiéndole a todo el mundo, en este contexto no les va a ir bien. Y entonces tuvimos que redefinir las herramientas y básicamente dedicarnos a aplicar el modelo a las empresas de los participantes. ¿Cuál era la idea y qué tenía que ver con la pregunta de este señor del otro día? Resulta que cuando la economía va bien, si vos pensás modelo de negocio, bienvenido sea. Pero si vos ponés cualquier cosa sobre la mesa, te la llevan. Independientemente que pienses un segmento particular, un diferencial o no, ponías cosas sobre la mesa, te las llevaban. A las empresas le iba más o menos bien, gracias o a pesar de los empresarios, hacían lo que hacían. ¿Cuál es el asunto del modelo de negocio? ¿Por qué tenemos que elegir un segmento particular y no ir a todo el mundo? Por un pequeño problemita que tenemos nosotros.
¿Cuál es nuestro problema? Somos pymes. ¿Qué significa que seamos pymes? ¿Qué significa ser pymes? ¿Cuál? Que no tenemos una gran capacidad de producción. Ese es un buen punto, sí. Recursos limitados. ¿Qué significa eso? Poca plata. Ese es poca el gente. punto, listo, termina el asunto. Nuestro problema es que somos pymes. ¿Qué significa ser pymes? No tenemos un mango. Eso es lo que significa. No tenemos plata, no tenemos recursos muy limitados. Como tenemos recursos muy limitados, el desafío es pensar cómo hacemos para que esos recursos se utilicen lo mejor posible. Lo mejor posible. Este mismo señor en Santa Fe lo que me decía es, le pregunto, entonces también hice todo este ejercicio, vende calefones solares. Entonces le pregunto, ¿a quién le vendes calefones solares? Y a los que quieran generar ahorro energético, a todo el mundo. Le digo, pero vos no le podés vender a todo el mundo, vos tenés que pensar tu público específico y no vender. Entonces, ¿pero por qué no le vendo a todo el mundo? Le pregunto, pero una cuestión muy sencilla. ¿Cuántos calefones podés vender al mes? Me dice 7, 8. Y pretendés venderle a todo el mundo. 7 u 8. Entonces, ¿por qué no pensás específicamente un segmento muy particular que específicamente quieran esos calefones? Vos no vendés a todo el mundo, vos le vendés a un segmento muy particular que quiera algo muy específico, de forma tal que cuando salgas a ofrecer lo que vas a ofrecer, lo que esta gente quiera. Lo que vas a evitarte es salir a golpear un montón de puertas, caminar un montón de lugares, intentar un montón de comunicaciones, que la gran mayoría de esas comunicaciones son una pérdida de tiempo. Si yo en lugar de hacer eso me concentro en algo muy, muy, muy específico, la sorpresa es que pretenderle venderle a un grupo muy específico me termina generando más ventas que antes, pero sobre todas las cosas mucho más rentables. Definir que no voy a venderle a todo el mundo me permite vender mucho mejor, ser mucho más rentable. Y ser más rentable me permite cumplir las dos condiciones básicas y fundamentales de las empresas perdurables. Esto lo tienen que anotar, esto es clave, esto es clave. Para que una empresa sea perdurable tiene que tener dos cosas. La primera, crecer sistemáticamente. Y crecer sistemáticamente significa crecer a una tasa más alta que los competidores. ¿Por qué? Porque si yo no crezco más que los competidores, me muero. ¿Por qué me muero? Porque los otros crecen mucho más rápido, acumulan mucho más que yo, ocupan espacios que yo no ocupo y al final me muero. Por lo tanto, primera cuestión, necesito crecer más de lo que crece el mercado. Segundo elemento, no solamente necesito crecer, sino que además necesito ser rentable. ¿Y cuán rentable? Más que el mercado. Porque básicamente lo que sucede con las pymes es que en general no tenemos fuente de financiación y nuestra fuente de financiación es casi exclusivamente la reinversión de nuestras utilidades. Por lo tanto, si yo quiero crecer sistemáticamente más alto que mis competidores, necesito generar recursos que vengan por parte de la rentabilidad que me permitan, entre otras cosas, crear la infraestructura, las máquinas, todo lo que ahora vamos a hablar un poquito, para ocupar los espacios que me permitirán seguir creciendo y ocupando los espacios. Entonces necesito definir mi segmento súper específico para venderle solo a eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase una de dos cosas. Alternativa número 1, que se me acaban mis recursos y por lo tanto me quedo ahí, le sigo vendiendo hasta que acumule más recursos, hasta que en algún momento tendrá recursos. Al menos un poquito más. O al menos, o hasta el momento en el cual todavía me queden recursos, pero haya saturado el público específico al cual yo elegí. Y entonces en ese momento, ¿qué hago? Agrego un nuevo público. Y de esa forma empiezo a crecer de un público muy específico a un nuevo público y un nuevo público, en la medida que vaya agregando y acumulando más recursos por medio del crecimiento y la rentabilidad. Lo que nosotros hacemos en general es no enfocarnos y por lo tanto intentar venderle a todo el mundo pérdida de recursos, pérdida de rentabilidad, muerte empresarial. Para eso necesito hacer un trabajo muy difícil, muy complicado, que es la definición del modelo de negocio, que es pensar quién es mi cliente y quién no lo es, cuál es mi diferencial para este cliente y ver que este cliente me lo pague. Lograr eso es dificilísimo. Pero hay una cosa que es peor todavía. Solo vengo acá a dar malas noticias. Resulta
que en el mejor de los casos, en algún momento del curso, logran definir su modelo de negocio. Un modelo de negocio genial, con un para quién muy distinto, con un qué súper distinto, y eso tan distinto que además lo valoran, logran generar una rentabilidad súper interesante. En ese momento están en la gloria, pero allá afuera hay algunos que los están mirando. Y además, la tecnología también permite que nos miran mucho, o adentro, buen punto. La tecnología hace que mirar sea mucho más fácil y mucho más rápido. Y por lo tanto, cuando el modelo de negocio es exitoso, la velocidad de la copia es inmediata. Y entonces yo me dedico a gestionar permanentemente mi modelo de negocio, a gestionar lo que es un éxito, y sin darme cuenta, como no me dedico a medir, mi rentabilidad empieza a bajar gradualmente. En el momento que mi rentabilidad empieza gradualmente, yo no me doy cuenta, pero empiezo a cubrir mi pérdida de rentabilidad con esfuerzo físico. Empiezo a esforzarme más para lograr cubrir mi rentabilidad, porque yo no sé por qué los clientes me empiezan ahora a decir, y acá a la vuelta me lo venden más barato. Pero si yo era el que era distinto antes, resulta que el diferencial cuando es exitoso, en algún instante, sin darnos cuenta, se termina transformando en el nuevo estándar de mercado. Lo que era diferencial en un momento pasa a ser el nuevo estándar de mercado, lo que implica que nuevamente vuelvo a competir por precio y estoy cagado otra vez. Y entonces tengo que volver a empezar. Permanentemente tengo que volver a empezar. Y ahí en el volver a empezar en forma permanente es donde aparecen las herramientas, las palancas. Las palancas de la caja de herramientas que nosotros tenemos en Materia BIS, que trabajamos en el programa, básicamente las palancas son herramientas que nos permiten construir diferenciales y por lo tanto modelo de negocio. ¿Cómo arrancan estas herramientas? Por medio de la evolución empresarial. Las empresas van evolucionando gradualmente porque las empresas arrancan con palanca de personas. La gran mayoría arranca con palanca de personas. ¿Quién es la palanca de personas? Y muchas veces el empresario. Trabaja, hace las cosas distintas, tiene un conocimiento específico, o algún empleado. Ese empleado distinto, ese tipo que tiene un conocimiento, tiene una actitud, tiene una seducción, tiene alguna cuestión particular que sea distinta al resto. Ese que les trae los clientes, ese que logra que los clientes salgan enamorados, ese que hace que cuando un cliente llama por teléfono y dice, hola, sí, quería hablar con Hernán. No, Hernán no está, pero está Matías. No, quédate tranquilo, vuelvo a llamar, cuando vuelva Hernán lo llamo. Pero no, Hernán no. La empresa, ¿qué tiene que ver Hernán? La empresa. No lo llamen Hernán. ¿Cuál es el problema de la palanca de personas? El problema de la palanca de personas es que no construimos una empresa perdurable. ¿Por qué? Porque las personas no son perdurables. No son perdurables. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a las personas? Se desmotivan. Se van a otro lado. O se pone la competencia. Engordan. Sí, se aburguesan. ¿Sí? ¿Vieron que algunas personas se aburguesan? Se pone un negocio similar. Se pone un negocio similar. Y hay una cosa peor que le pasa a las personas. Muchas personas se mueren. Es increíble. Pero muchos, por suerte algunos no nos morimos, pero algunos se mueren. El día que eso sucede, entonces nos quedamos sin empresa. ¿Cuál es el desafío? El desafío es identificar las palancas personas, identificarlas de forma tal de, primera cuestión, motivarlos y retenerlos. Segunda cuestión, cómo atraemos palancas externas para hacer las nuevas palancas de personas. Pero independientemente de que hagamos eso, que gestionemos bien a las personas, seguimos teniendo un problema. ¿Qué le pasa a las personas? Muchas se mueren. Volvemos igual. Ahora tenemos más de esas. No se nos van a morir todas juntas, salvo que viajen todas juntas en un avión. ¿Vieron? Como Coca-Cola que siempre viajaba la persona distinta. Eso nunca sé si es cierto, si es historia, pero es linda la historia. Y entonces el desafío es ver cómo logramos pasar de palanca de personas a palanca de procesos. El desafío
es ver cómo logramos pasar de palanca de personas a procesos. ¿Qué es palanca de procesos? Muy sencillo. Observar palanca de personas, observar qué hacen, registrar lo que hacen en términos de procesos, y en el mejor de los casos lo que voy a hacer ahí es construir un manual de procesos. ¿Alguno tiene manual de procesos en la empresa? Vos. ¿Y qué se hace con el manual de procesos? Ah, eso me gusta, porque en muchas de las empresas lo que se hace con los manuales de procesos, ¿saben qué es? Asado. Se pone abajo el monitor. Abajo el monitor funciona bien. Sí. ¿Vieron vieron que a veces las mesas se mueven y necesitan? El problema no es escribir el proceso, el problema es práctica y capacitación. La única forma que un proceso sirva para algo es con práctica y capacitación, de forma tal que eso sea sistemático. El día que eso sea sistemático, en el mejor de los casos, lo que voy a empezar a construir es la tercera de las palancas y la más interesante de todas, o al menos una de las más interesantes, que es la construcción de palanca de activos. ¿Qué sucede con la palanca de activos? Venimos pensando en general, también voy a contar, muchos de los que vienen a hablar con nosotros me dicen, el desafío de la perdurabilidad nosotros ya lo superamos, tenemos 40 años o 100 años de historia. Le digo, no lo superaste nada, estás exactamente igual que un emprendedor, que tengas 40 no significa que tengas 41. Si no reinventás el modelo, te morís igual. ¿Por qué? Porque la cuestión esta del modelo de negocio, que vos hayas existido 40 años, significa que vos tenías una empresa que funcionaba en el modelo anterior. Cuando yo digo el modelo anterior, no me gusta nada decirlo, porque son este tipo de charlas que hablan de los nuevos paradigmas y los viejos paradigmas. Pero en esto tiene algo de razón, tiene algo de razón. ¿Cuál era el sentido? El sentido es que, imaginémonos que yo tenía una empresa que hacía parrillas para heladera. ¿Alguien tiene acá de...? Mira, justo. Resulta que tenemos una empresa que hace parrillas para heladera. ¿Cuántos años de empresa? Decime. Mierda, siempre le pego, es increíble. Es espectacular. 40 años, 50 años, no sé, un montón de años. Pero resulta que durante todos esos años nosotros hicimos estas parrillas para heladera. Pero nuestros clientes no se enteraron que a 3 cuadras había otro que le hacía igual o mejor que yo, más barato. Y siempre me compraban a mí. ¿Por qué me compraban a mí? Porque nunca se enteraron. ¿Por qué nunca se enteraron? Porque la información fluía mucho más lento. Estoy siendo exagerado, no estoy poniendo algo que es ridículo lo que estoy diciendo. Pero sí en los locales, la gente no se enteraba de lo que pasaba a la vuelta. No se enteraba por muchos años. Entonces podíamos seguir haciendo exactamente lo mismo de siempre y no pasaba nada. El concepto de modelo de negocio en las escuelas las escuelas de negocio aparece hace 5 años atrás. Antes no había un problema esto. Las empresas de verdad que podían hacer más o menos lo mismo de siempre y no se morían. No era verdad que se morían. Podían hacer lo mismo de siempre. El problema es que hoy la información fluye muchísimo más rápido, y ese flujo de información genera un cambio en el comportamiento de los consumidores y las empresas. Y eso hace que las empresas se mueran si no se reinventan. Sí. No solo cambió más rápido, sino que cambió el sentido del flujo. Antes el vendedor era el que le daba información al cliente. Ahora el cliente viene con más información. Definitivamente. Sí, yo llevo el sentido del dueño de la información. Sí, claro, definitivamente. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que en esa empresa de 40 años, la obsesión, díganme que no, sobre todo los que fabrican algo, la obsesión era comprarse el galpón, las máquinas son una maravilla. Entonces, tengo un montón de máquinas y de equipamiento y no sé cuánta cosa. Es decir, el pensamiento de ese modelo era la acumulación de activos tangibles. Incluso a nivel personal, la obsesión del departamento, la casa, el audio. Resulta
que la construcción de estas empresas perdurables tiene que ver básicamente con el desarrollo de la palanca de activos, pero el desarrollo de la palanca de activos tiene que ver principalmente con los activos intangibles mucho más que tangibles. El conocimiento, el saber hacer, la reputación, especialmente tangibilizada en algo fundamental que es la marca. La marca es la clave de nuestras empresas del día de hoy. La marca. Por lo tanto, el secreto es cómo logramos nosotros construir una marca, y la marca se construye naturalmente con reputación, o como suelen hacer las grandes empresas. ¿Cómo construyen marca las grandes empresas? Torta de guita. ¿Sí? Es muy fácil construir una marca. Ponele 200 millones de mangos y construís una marca. Pero nosotros tenemos un pequeño problemita, y es que somos... No tenemos un mango, ¿qué 200 millones? Somos pymes, y entonces el desafío tiene que ver con cómo logramos generar herramientas de construcción de palanca de activos, de marca en nuestra empresa. Sobre todo porque hay algunos estudios que son muy interesantes y lo que dicen es lo siguiente. Es 5 veces más caro conseguir un nuevo cliente que venderle a un cliente actual. ¿Eso es lluvia? No. Menos mal. Fíjense lo que pasa. Si alguien tiene una buena experiencia, dicen que lo cuentan los clientes, lo cuentan a 10 personas. Una mala experiencia a 20. Y una experiencia extraordinaria a 30. Juntando un par de estas cosas, el secreto es cómo logro construir palanca de activos por medio de qué? De mi relación con el cliente actual. Para que me recomiende o para que vuelva a comprar. Y para eso entonces existen las herramientas de sobrecumplimiento. El secreto de la construcción, el secreto de las pymes. El secreto de las pymes en términos de la construcción de activos es el sobrecumplimiento. ¿Qué es el sobrecumplimiento? Ese es el sobrecumplimiento, la sorpresa. El sobrecumplimiento es una sorpresa. Es una sorpresa. ¿Quién de los que están aquí generan en su empresa acciones de sobrecumplimiento? A ver, una acción de sobrecumplimiento. Un cliente de marketing digital Sí. me contrató para una línea de productos. Sí. Yo tenía que renovar el contrato a meses vista, le abrí voluntariamente una campaña para otra línea de productos que empecé a generar interesados para otra línea de Perfecto. productos. Sobrecumplimiento. Sobrecumplimiento. El tipo ahora me dijo, bueno, vamos a renovar porque... Perfecto. No me dijo por eso, pero... Sí, pero uno lo siente. La milla es... Lo siente así. ¿Alguna otra acción de sobrecumplimiento? Sí. Soy abogado, trabajo de forma independiente Sí. y bueno, cumplo con lo que prometo. Sí. Me considero que cumplo Sí. la mayoría de las casos al menos. Sí. Y el sobrecumplimiento que te referís, por ahí pienso que comisiono cuando me pasa un caso. O sea, de los pocos abogados que retribuyo con dinero, Eso no es sobrecumplimiento. ¿no? Eso es una política comercial. Porque Sí. decir una cosa, cuando vos derivás, Sí. los otros ya saben que vos comisionás. Sí. Sí, ya lo saben. Y vos Con además... los clientes me refiero, ¿eh? No, está claro. Sí, Con sí. los clientes. Ni hablar con los abogados. Está claro, pero lo que digo es, Sí. vos eso querés que la gente, tu red, ya lo sepa o no lo sepa, Sí, que lo sepa. para que sea extensivo, El boca en boca. que la cosa funcione. Y que vuelva. El sobrecumplimiento es la sorpresa, es lo inesperado. Vos lo que tenés es una política comercial establecida, y entonces está fantástico, es un proceso de atracción, pero no de sobrecumplimiento. ¿Qué es lo que le pasa al sobrecumplimiento? El sobrecumplimiento, ¿cuántas veces dura? Una vez. Una. Claro. La segunda, ¿qué le pasa? Deja de ser sobrecumplimiento. Es más. No solamente deja de ser sobrecumplimiento, sino que tiene un problema. ¿Qué sucede el día que no lo haces? Es un escándalo. Les voy a contar un ejemplo concreto. Nosotros con Manuel Sbar, vamos a comer ahí cerca de la oficina en Buenos Aires a un restaurante de sushi. Vamos bastante. Entonces, nos atienden muy bien, nos conocen, no sé qué cosa, y sistemáticamente pedimos el menú y nos traían una cucharita con un salmón, no sé, muy bueno.
Muy bueno. Comíamos la cucharita, estábamos muy bien, íbamos, comíamos, nos saludaban, ya nos tenían la mesa preparada, todo. Uno se siente bien, así, la cucharita estaba muy buena. Hasta que un día, ¿qué pasó? No estuvo la cucharita. ¿Dijimos algo? Nada, ¿qué vamos a decir? No vamos a ser tan rata de salir a decir la cucharita. No dijimos nada, no dijimos nada. Pero lo pensamos. Primera vez, segunda vez, tercera vez, no dijimos nada, no está la cucharita, dijimos, acá pasa algo. Hasta que hace poquito, viene el mozo que nos conoce, trae la cucharita. Sorpresa, trae la cucharita. Cosa que cuando trae la cucharita, Manuel me dice, no, pero yo le dije. Ah, muy bien, volvió la cucharita, no estaba viniendo. A lo que el mozo contesta, no. La cucharita la sacamos del menú, no aumentamos el menú, pero sacamos la cucharita, pero ustedes, como son habitués, les ponemos la cucharita. Fíjense lo siguiente. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que si yo no le... Sí, el problema es que si yo no le decía qué pasó con la cucharita, asumía como algo normal. La cucharita la primera vez fue sobre cumplimiento, después pasó a ser estándar, desapareció y generó una incomodidad, pero cuando vuelve la cucharita, vuelve a ser lo que era antes, pero no es sobre cumplimiento. Ahora, cuando le pregunto al tipo, dice, ¿y la cucharita? No, lo que pasa es que ustedes son especiales, vuelve a ser sobre cumplimiento porque me siento especial otra vez. Ahora, si yo no le preguntaba, él no lo decía y perdía toda oportunidad. ¿Cuál es el problema del sobrecumplimiento? El mismo problema de la palanca de persona. En general, las acciones de sobrecumplimiento están en manos ¿de quién? De personas. ¿Que las hacen cómo? Intuitivamente. Mucho del sobrecumplimiento surge, sale. ¿Por qué? Porque se le ocurrió. Y funcionan, son un éxito, pero no las sistematizamos. Por eso, una de las herramientas fundamentales del modelo tiene que ver con la determinación de una política de sobrecumplimiento para el armado de palanca de activos. ¿Qué es esa política? Bueno, primero, identifico personas que estén en contacto permanente con clientes. ¿Por qué? Y por las personas que están en contacto con clientes son las que tienen capacidad de generar acciones de sobrecumplimiento. Un tipo que está en back office no genera sobrecumplimiento. Segundo, observo las acciones que hacen. Tercero, elijo aquellas acciones que mejor destacan. Cuarto, determino un responsable de sobrecumplimiento, porque lo que yo necesito es que el sobrecumplimiento comience a tener impacto organizativo en la cabeza de la estructura y para eso alguien tiene que estar pensando en las acciones de sobrecumplimiento. Quinto y más importante de todo esto, defino un presupuesto de acciones de sobrecumplimiento. La cucharita son 100 pesos. Cuando uno tiene la idea que tengo que hacer sobre el cumplimiento y tengo un presupuesto de 100 pesos, empiezan a surgir ideas de acciones sobre cumplimiento. Pero no solamente empiezan a surgir acciones de sobrecumplimiento, sino que empiezo a pensar, no en cualquier acción de sobrecumplimiento. ¿Qué acción de sobrecumplimiento tengo que pensar? Aquella que sea valorada especialmente por mi para quién, no cualquiera, no cualquier acción. No es una cuestión de plata, es una cuestión de sorpresa. A veces las sorpresas no tienen que ver con plata, sino con algún tipo de actitud, con alguna cuestión, alguna persona específica que valore. Si yo conozco muy bien mi modelo de negocio, entonces conozco muy bien qué podría valorar, qué podría querer este público específico, y entonces empezar a pensar en forma sistemática mis acciones sobre cumplimiento. E incluso, incorporando tecnología, por ejemplo, un CRM, lo que podría identificar es un menú de acciones sobre cumplimiento, pero ya dejar registrado qué acción fui haciendo con cada cliente para no repetir. Entonces comienzo a poner, y además en función de los perfiles, el propio sistema me podría llegar a empezar a sugerir qué tipo de acción sería más adecuado para quién. Y entonces empiezo a hacer un modelo mucho más específico. De la palanca de activos, entonces me voy a la palanca de socios. ¿Cuál es la idea de la palanca de socios? Sobre todo a partir del desarrollo de la marca es donde yo puedo comenzar a construir alianzas. Estas alianzas me permiten llegar a lugares que solo no podría llegar. Desde la cuestión más básica, que es juntarme con otros para comprar cuestiones comunes y entonces en el pool de compra
bajar costos específicos. Por ejemplo, ¿quiénes de los que están acá compran resmas? La idea es que todos levanten la mano. Entonces, es un ejemplo, no me voy. ¿Quiénes de los que están aquí con papel higiénico? Vamos a decir. ¿Sí? No sé. La tecnología. La tecnología, qué sé. Nada, nos ponemos de acuerdo, compramos ciertas cosas. Hasta cuestiones de distribución conjunta o llegar a un cliente común entre dos empresas que tal vez no tienen nada que ver y que juntos puedan llegar a proponer alguna venta conjunta. La idea es que cada una de estas herramientas, cada una de estas palancas, nos den herramientas para ayudarnos a nosotros a reformular nuestro modelo de negocio, porque el modelo de negocio es la clave de nuestra perdurabilidad. Modelo de negocio significa reinventar permanentemente lo que nosotros estamos haciendo para poder enfrentar el contexto que estamos viviendo. Insisto en una cosa particular. Se dice, por ejemplo, cayó el consumo. La gente no compra. El tipo que vende 8 calefones le da igual si bajó o no bajó el consumo. ¿Cuántos calefones se venden? No sé, en lugar de venderse 10.000, se venderán 8.000. Él vende 8. Con lo cual no es una cuestión, cuando somos pymes, no tenemos recursos, también significa que tenemos el 0,0000001% del mercado. Y lo que nosotros hagamos como modelo de negocio puede determinar mucho más que el contexto económico que estamos viviendo. El contexto económico para las pymes es menos relevante que para las grandes empresas. Aunque parezca al revés. Aunque parezca al revés. Para las pymes el mercado es infinito. Es infinito. Tus acciones individuales son trascendentales, mientras que para una gran empresa, una empresa que vende tiene el 60% de market share. Se le cae el mercado, está destrozado. Ahora, si vos tenés el 0,0000, tus acciones individuales son mucho más relevantes que la cuestión del contexto. ¿Por qué? Porque incluso en el contexto que vayamos a vivir, bueno, malo, etcétera, siempre va a haber un segmento súper específico dispuesto a pagar lo que nosotros hacemos. Siempre, siempre. Somos enanos en relación a este mercado, con lo cual la cuestión es cómo encontrar algo tan específico que nosotros hagamos que sea distinto para que hace el resto, que sea valorado por un segmento muy particular. ¿Por dónde arranca la cosa? Arranca la cosa por nuestro para quién. En general, nosotros lo que hacemos desde el lado empresarial es nuestro para quién es el mundo entero. Lo que nosotros hacemos es lo que a nosotros se nos ocurre que es lo mejor del mundo y ponemos eso sobre la mesa. ¿Qué hacemos? Competimos de igual a igual contra el mundo entero y en nuestra competencia de igual a igual contra el mundo entero salimos perdiendo. Definitivamente salimos perdiendo. Entonces, el desafío, el secreto es dejar de competir contra el mundo entero y ponernos a pensar que nosotros no somos ni mejores ni peores, somos... ¿Qué pasó? ¿Cómo? Otro llamado más, mierda, ¿cómo estamos con los llamados? Es una locura. ¿Cómo? Va a volver, eso me deja más tranquilo. ¿Cómo venimos? Estamos como para terminar ¿a qué hora? A las 9. Quedan 20 minutos, no me paso a las 9. ¿Está? Compromiso. Quédense tranquilos. ¿Cómo? ¿A qué hora te tenés que ir? Bueno, menos 10 termino. Así después dejamos un ratito para conversar. La idea entonces es, como les contaba, este año, 2019, armar el PADEP, el Programa Anual de Empresas Perdurables. ¿Qué es el PADEP? Un programa en el cual trabajamos como máximo con 25 participantes como máximo, en general son un poco menos. Nos ponemos en ronda, cada uno trae su computadora y el desafío durante un año tiene que ver con hacernos estas preguntas que empezamos a hacer, incorporar conocimiento y herramientas que nos permitan a nosotros pensar y reformular en términos de nuestro modelo de negocio. Sin embargo, el secreto no está en definir el modelo de negocio ni en incorporar las herramientas y conocimiento, sino el secreto
está, este es el sobrecumplimiento. El secreto está acá. El ROE es nuestro indicador clave. No hice la pregunta y no lo voy a hacer porque si no, no voy a cumplir con la promesa del horario, que es cómo dicen que les va. Entonces, si yo podría hacer el juego de cómo dicen que les va, alguno me diría bien, mal, no sé qué cosa, voy a preguntar, ¿y cómo lo miden? Alguno dice, bueno, por las ventas, otro por el resultado, otro por la cantidad de empleados, otro por... Cada uno con una variable distinta. Y la cuestión es, necesito generar un indicador que me permita saber cómo es que me va. Y para eso, el ROE, que es la rentabilidad de la empresa, lo que dice es entender cuál es el resultado neto en términos de los fondos propios, es decir, lo que yo tengo invertido. Este ROE me permite a mí entender cómo me va en términos del resto, incluso de las LELIQ que hablaba. Digo, lo que yo necesito, no solamente es saber cómo me va, sino lograr construir un plan de acción específico que surja de cada uno de los módulos en el cual incorporemos herramientas y definamos nuestro modelo de negocio. Necesito indefectiblemente bajar esto a un plan de acción. Ese plan de acción lo pasamos a una planilla, un Excel que trabajamos en el programa, que incluso lo que tiene, eso es una novedad, eso es espectacular, es, en función de cada una de las empresas, un menú de las acciones que ustedes tienen que hacer en función de cada una de las cosas. Ya no es que ustedes van a tener que pensar qué hacer. Ya la propia planilla le dice qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Eso es espectacular. Es una novedad increíble, increíble. Entonces, la cuestión es cómo... Sí, lo que pasa es que no voy a poder cumplir con el horario. Estoy en esa disyuntiva en que explico las cosas bien o se me va la gente a la mierda. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Ser claro no te quiero, pero significa lo siguiente, en el fondo, aunque ustedes no se den cuenta, durante un montón de años fueron poniendo un montón de plata en la empresa. ¿Por qué fueron poniendo un montón de plata en la empresa? Porque ustedes trabajaron mucho y en general se preguntaron siempre, ¿dónde está mi plata? Trabajan y nunca tienen un mango. ¿Sí? Y esa es un poco la realidad del empresario pyme. ¿Por qué no tienen un mango? Porque cuando la empresa crece, requiere fondos, fuentes de financiación. Y como en general no tenemos acceso al sistema financiero, esos fondos, ¿quién los pone? Ustedes, por medio de la reinversión de utilidades. ¿Sí? Ustedes ganan plata, no se la llevan, la reinvierten en la empresa. Todo eso sucede sin que se den cuenta. No es una decisión explícita. Sucede sin... Entonces ustedes trabajan, pero no tienen plata. ¿Por qué? Porque la empresa se las chupa. Esa plata está invertida y esos son los fondos propios. Lo que mide el ROE es cuánta plata gano en términos de lo que tengo invertido. Esa plata, uno podría decir, bueno, muy fácil. Lo que yo tendría que hacer es el famoso costo de oportunidad. Las LELIQ me pagan el 60%. Nada, es muy fácil. Lo que tienen que hacer ustedes es vender la empresa y ponerla en la timba financiera. Sin embargo, eso es una boludez. ¿Por qué es una boludez? Por una cuestión muy específica. Pues somos empresarios pymes, no vendemos nuestra empresa, es lo que sabemos hacer. Eso es mentira que nosotros vamos a vender y vamos a poner nuestra plata en la timba. No lo hacemos. Y entonces esas recomendaciones que dicen a veces los economistas no tienen ningún sentido. Ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es saber que tengo que conseguir ese 60%. Y para eso necesito empezar a armar un plan de acción que me permita empezar a gestionar mejor que como estoy gestionando, básicamente para ir ganando puntos de rentabilidad hasta llegar a mi costo de oportunidad. Yo no tengo que llegar al costo de oportunidad vendiendo la empresa, yo tengo que llegar al costo de oportunidad gestionando bien. ¿Cómo? Haciendo 3 cosas. Redefiniendo permanentemente mi modelo de negocio. Segundo, incorporando herramientas de gestión, conocimiento para gestionar bien, porque si yo no tengo ese conocimiento, me pierdo esos puntos. Pero tercero, armando un plan de acción para gestionar distinto. Si yo no gestiono distinto, en el fondo voy a seguir haciendo más o menos lo mismo de siempre. Déjenme decir un par de cositas más y ya con eso termino. Cuando nosotros estamos hablando de programa de capacitación, escuela de negocios, etc., uno se imagina en su cabeza
un programa como la facultad, con un profesor dando clases al frente, etcétera, etcétera. Y lo que dice es, primero, en este contexto, ni en pedo. En este contexto me tengo que dedicar a laburar, no tengo tiempo. En este contexto no me va bien, no tengo plata. En ese contexto me tengo que concentrar en salvar mi empresa. Lo que nosotros hacemos acá no tiene nada que ver con una clase de la facultad. Nada que ver. Lo que nosotros hacemos es juntarnos como máximo en un grupo de 25 empresarios para hacer algo que se parece mucho más a un proceso de consultoría grupal que una clase de capacitación. Lo que nosotros hacemos es ver cómo discutimos con los empresarios los problemas que tienen para incorporar herramientas y ayudarlos a aplicar herramientas para gestionar distinto. En este momento, con la economía que estamos viviendo, con la situación que estamos viviendo, lo que hay que hacer es hacer algo distinto. Porque si no, sí que la cosa está muy complicada. Al contrario. Y en ese sentido, no hay problema de tiempo. Una vez por mes, son 10 días en el fondo, porque las noches ni las cuento, son 10 días en el año. No tenés problema con el posgrado, lo puedes hacer tranquilamente. No es caro. No, digo, caro es un programa de capacitación. Digo, si yo tengo la posibilidad de reformular mi empresa, no hay una cuestión económica. Y para eso lo que hace falta es lograr entender, lograr construir esta imagen de que no es un programa de capacitación, sino que es el momento que estamos viviendo en la economía que requieren las empresas de cambiar su forma de gestionar, de actuar, de pensar. Modelo de negocio, herramienta de gestión, plan de acción. Y lo último que les quería decir, con eso ya cierro, aunque sea la presentación, después nos podemos quedar con espacio de preguntas, es que el sobrecumplimiento de la conferencia tiene que ver con la posibilidad de que ustedes se meten en materiaviz.com, hay una sección que dice descarga libros y ahí pueden descargarse unos cuantos libros gratuitos. Mi sugerencia es cómo perdurar con tu pyme, el DOM todavía no está, pero cómo perdurar con tu pyme tiene el modelo palancas, que en buena medida es lo que nosotros estuvimos viendo acá, pero sobre todas las cosas es el modelo que vamos a trabajar durante el año en la implementación a las empresas de ustedes. Así que se meten en la web, que es materiaviz.com, ahí están los planes de acción sobre todas estas cosas. Materiaviz.com, hay una sección que dice descargar libros gratuitos, ahí lo descargan y está todo divino. Así que, mira, -10, exacto, exacto, me apuré un poquito. Ahora sí, los que tengan que irse se van, los que tengan ganas se quedan. Y podemos dejar un espacio para preguntas sobre la conferencia y si alguien tiene ganas, también espacio de preguntas sobre el programa. ¿Quién se anima a la primera pregunta? Sí. A mí me dio la impresión que en algún momento vos hablas de las empresas y parecería ser como que son empresas que atienden consumo masivo. Entonces a mí me resulta mucho más difícil cuando le tengo que vender a una empresa que al público. Es mucho más difícil negociar. Sí. No, la verdad es que todo lo que estamos hablando es independiente del tipo de empresa. Empresa de industrial, comercial, de servicios, a consumidor final, a empresas, lo que es de B2B, B2C, de todo eso. No, el modelo es exactamente igual. Lo que yo necesito es pensar por qué alguien habría de comprarme a mí, independientemente de que sea consumidor final o de taller. El problema es el mismo. El pensamiento es el mismo y las herramientas son iguales. No es por consumo masivo. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Herramientas Sí. que tratas en el curso. No importa la pymes, por ejemplo, yo vendo servicios, no, Sí. no fabrico nada. Sí. Me imagino que lo que vos, o la charla, la Sí. conferencia que hay es abierta para Sí. cualquier El actividad. programa también. Sí. El programa también, lo mismo que le decía a él, tenés un estudio, Sí. ¿sí? Sí, Tenés sí. que pensar quién es tu cliente, ¿no? Cómo te vas a diferenciar de los otros estudios, Sí. qué servicio estás dando y para qué clientes. Doy un ejemplo específico sobre servicios. Teníamos en Córdoba unas chicas, tenían una consultora de recursos humanos que hacía reclutamiento y les iba a regular. Y después del programa lo que comenzamos a hacer es definir que su consultora
no hacía reclutamiento, sino reclutamiento técnico de ingenieros. Y era un tipo de ingeniero muy específico. Sobre todo en Córdoba, que todavía quedan varias empresas, y cuando hicieron eso les empezó a ir muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que había muchas consultoras que hacían reclutamiento, con lo cual ellas estaban fritas. Ahora, no había muchas que se dedicaban a ser ingenieros de no sé qué cosa. Y entonces, las empresas que querían contratar, porque yo iban con el resto, pero los que querían ingenieros de ninguna manera con el resto iban solo con ellos. Lo que estoy diciendo es pensar un modelo de negocio. Una empresa de servicios tiene que ver con definir quién es el cliente y qué le voy a dar. Un estudio de abogado necesita diferenciarse del resto pensando qué servicio va a dar y cuál no. A qué cliente va a atender y a cuál no. Digo, ¿cómo me logro convertir en súper especialista de algo De tal materia. de tal materia? De forma tal que mi estudio empiece a crecer, empiezo a ganar reputación. Entonces, no, en esa materia gano reputación, empiezo a ganar rentabilidad. Cuando empiezo a ganar rentabilidad, ¿qué hago? Empiezo a crecer en el estudio, empiezo a contratar nuevos abogados. Y entonces agrego una segunda especialidad. Y así me termino transformando en un estudio de abogados gigante que tiene todas las especialidades. Pero arrancando por una. ¿Qué hacen los abogados? Al revés. Arrancan haciendo todo. Todo. ¿Vos sos abogado? Sí. Te hago todo. Ese nunca sale de ahí. Ese abogado, ese estudio termina muerto. ¿Por qué? Porque es un estudio más. Entonces, eso vale necesariamente para consumo masivo, necesariamente para industria, pero también para aquel que le tenga que vender parrillas a talleres donde tengo que pensar particularmente qué tengo yo de distinto al resto y qué clientes van a valorar lo que yo tengo distinto al resto, como una empresa de servicios, como un estudio de abogados. Entre otras cosas, el secreto detrás de todo esto es ponernos a pensar no qué vendemos nosotros, no qué vendemos nosotros, sino qué nos están comprando a nosotros. Porque también muchas veces vendo parrillas. Digo, ¿qué me están comprando? En Bariloche tenía un alumno que en ese ejercicio que hacemos en la clase me dice, ¿qué vendés? Aceite para motores. Ese, por ejemplo, era B2B. Entonces, ¿a quién le vendían los aceites? Bueno, a ferreterías y talleres. No es consumidor final, ferreterías y talleres. Muy bien, le digo. Entonces, ¿le vendés a todas las ferreterías y a todos los talleres? Me dice, no, a todas no. Me gustaría, pero no me compran. ¿Y por qué no te compran todos? Le digo. Me dice, porque muchos compran en Buenos Aires. ¿Y por qué no compran todos en Buenos Aires? Porque no pueden. ¿Pero cómo no pueden? No, resulta que los grandes, los que compran mucho, compran en Buenos Aires mucha cantidad a un precio mucho más bajo. ¿Y por qué no lo hacen todos esos? Y porque no tienen el volumen o no tienen la plata. ¿Y vos a quién le vendés? Y a esos chiquititos. ¿Y qué aceite le vendés? Y unos de segundas marcas. ¿Y a qué precio le vendés? Y bastante caro. Entonces le pregunto, ¿y pero vos qué vendés? Aceite, me dice. Digo, no, en serio, ¿qué vendés? Aceite. Digo, no, vos no vendés aceite. Vos vendés crédito. Vos vendés crédito en forma de aceite. Pero no te están comprando aceite, te están comprando crédito. No pueden comprar aceite y entonces te compran crédito. Vos estás vendiendo crédito. ¿Para qué sirve eso? El tipo estaba en Bariloche. ¿A quién vendía? A toda la Patagonia. Salir a recorrer talleres al pedo es caro. Tiene mucho tiempo. Donde el tipo, si descubría que vendía crédito en lugar de aceite, ya sabía que un montón de talleres no tenía que ir a visitarlos porque de ninguna manera le iba a vender. Que efectivamente era lo que pasaba. No le vendía eso. Entonces el tipo, ¿qué hacía? Recorría un montón, y solo lo terminaba vendiendo un grupito. Cuando yo pienso en modelo de negocio, lo que estoy haciendo es logrando optimizar mis pocos recursos que tengo. No tengo plata, no tengo tiempo, ¿no? Entonces, concentrate en los que sí, para dejar de atender a los que no. La sorpresa es que achicar el público hace que yo venda más y gane mucho más plata. Cuando la percepción es, cuando yo limite, voy a vender menos, no más.
Cuando yo limite voy a ganar menos plata, no más plata. Bueno, la sorpresa es que todo lo contrario. La sorpresa es que en un contexto como el que estamos viviendo es mucho más rentable limitar profundamente las cosas. Yo insisto, uno de los secretos más importantes de las empresas para que sean más exitosas es que hagan menos de lo que están haciendo. Ustedes corren como locos todo el día. Lo que tienen que hacer es dejar de utilizar tanto músculo, tanto esfuerzo, y empezar a usar un poco más la cabeza. ¿Por qué no usamos la cabeza? Porque nos faltan herramientas, porque nos falta inteligencia. Ante la falta de inteligencia, ¿qué hacemos? La cubrimos con el cuerpo, con los músculos. No nos lleva a ningún lado. Entonces, terminamos agotados, a las puteadas, todo el mundo es una mierda, culpa del gobierno, de la economía y no sé cuánta cosa, pero en el fondo no hacemos nada distinto. Y entonces la empresa que tiene 40 años se basa sobre sus 40 años y dice, no, porque yo hasta allá viví no sé cuántas. No viste nada, esto es totalmente distinto, es totalmente nuevo. No es culpa del gobierno, no tiene que ver este gobierno. Cualquier gobierno que estuviese acá le hubiese pasado lo mismo. El mundo que viene es una mierda. Pero es el que nos toca vivir. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para pensar distinto, para gestionar distinto, en el mejor de los casos, para lograr construir una empresa perdurable. Y en ese sentido, diferencial o muerte, o digital o muerte, el que ustedes quieran, pero hacemos algo distinto y nos morimos. La idea, la propuesta de lo que nosotros hacemos acá es ayudarlos a pasar por ese proceso. Lo que trabajamos es el paso del proceso. ¿Cuándo lo tengo que hacer? Cuando esté dispuesto a pasar por ese proceso. No es una cuestión ni de actividad, ni de tamaño de empresa, es una cuestión de momento de ustedes que estén dispuestos a pasar por el proceso de transformación de la empresa. ¿Cuándo? Cuando ustedes estén preparados. Lo que pasa es que cuando va pasando el tiempo, la cosa se vuelve cada vez más complicada. ¿Por qué se vuelve más complicada? Y porque si yo creo en mi empresa que el problema es económico, es el contexto económico, lo que hago es pasarme 2 años combatiendo la situación económica, hasta que la situación económica haya recuperado. Cuando la situación económica haya recuperado, vamos a haber perdido 2 años de digital o muerte o de diferencial o muerte. Nuestros competidores están 2 años avanzados, adelantados, tal vez es difícil agarrarlos. Entonces, de verdad que estamos viviendo un momento tan particular que es, ¿hago algo hoy distinto o la cosa se pone complicada? Directo. Así que hay que hacer esto. Gente, muy bien.